Caleidoscopio. Pedro Montero. La luz de la luna y el parpadeo maligno de las estrellas se multiplicaron infinitamente al estrellarse contra las aristas de los poliedros, llevando a su espíritu infantil la fatalidad y la ceguera. Lo vio todo al revés. No es que lo que debiera estar arriba estuviera abajo, ni lo de la izquierda a la derecha. Tampoco veía el en vez de las cosas, ni siquiera percibía la realidad como en un negativo fotográfico, pero todo estaba al revés. Aunque tampoco hubiera podido explicarse así, si su hijo hubiera sido su padre y su madre su hija, no nos habríamos aproximado una décima de milímetro a su nueva forma de percibir las cosas. Mañana no era ayer, la música no era lo contrario de sí misma, la luna no era el sol, pero la vida era lo opuesto a la vida sin ser en absoluto la muerte. La llave no tenía el mínimo parentesco con la cerradura y pensar que una pudiera ser complemento de la otra era caer en una profundísima alucinación. Pero la profundidad ni siquiera era lo contrario de la altura, y lo horrendo no era la antítesis de la belleza, sino algo absolutamente dispar, una línea divergente a ninguna otra lanzada en flecha siempre hacia adelante, una paralela a ninguna otra paralela, un triángulo sin triángulo, un polígono auténticamente desplegado en todo su insospechado y fulgurante esplendor, un polígono en la absoluta libertad de ser, aterrador en su poder ilimitado y vuelto hacia una expansión en continua expansión ya desde el principio concluida. Todos los polígonos están plegados como geométricos gatos vueltos hacia su centro ombligo. Abanicos cerrados en una sola línea prestos a sorprendernos en un desparramarse relampagueante. Todos los polígonos, a una simple vista, tienen algo de inquietantes caleidoscopios temblorosos que de un segundo a otro van a sufrir una angustiosa e irremediable transformación metamorfósica. Todos los polígonos tienen su nido en esos caleidoscopios infantiles que yacen en cajones de buhardillas y solicitan angustiosamente ser agitados antes de usarse a fin de mostrarse en todo su esplendor. Pero cuidado, si encontráis en el sótano o en algún mueble antiguo un caleidoscopio de cuando erais pequeños, un caleidoscopio que solicita vuestra atenta mirada con urgencia egoísta, deteneos a reflexionar un instante. No sea que en el insondable fondo del mágico artilugio hayan hecho su nido los polígonos que como aves polifacéticas de presa o como multiarañas encogidas se encuentren al acecho, para deslizarse vertiginosamente por el tubo y estrellarse contra vuestros ojos, y traspasarlos con velocidad próxima a la de la luz. Porque los polígonos, incluso replegados y sujetos bajo una gigantesca presión, son realmente aterradores, y es ocioso decir que el miedo es siempre miedo a los polígonos, aunque existan excusas como cadáveres andantes o monstruos semidescompuestos. El terror es simplemente el germen de un alucinante polígono que nos fascina y nos espanta a la vez. El primigenio óvulo de un polígono absurda e inverosímilmente irregular que anida en el rincón más secreto de nuestro cerebro que se cuela a través de nuestros ojos y comienza a expandirse sin compasión hiriéndonos con 1000 nuevas aristas por minuto y multiplicando el miedo que nos causa reflejándolo en misericordia en la irisada superficie de sus caras. El miedo es un polígono, por tanto, que comienza a desarrollarse alimentado por nuestros pensamientos y que larvadamente se transforma en crisálida para metamorfosearse en un diabólico poliedro. La locura es un poliedro absurdo de afiladas aristas que se aplica contra las paredes de nuestro cerebro y las oprime sin cesar. El miedo es miedo a los poliedros, miedo en última instancia a la locura, miedo a desear con fuerza inusitada contemplar cada una y a la vez todas las caras de ese cristal creciente. Imposibilidad que acaba desquiciando nuestra mente y sumiéndola en una absurda realidad en la que una línea paralela no lo es a ninguna otra, y lo contrario a la música no es ni siquiera lo opuesto de sí mismo. Dos soldados de plomo, una linterna, una muñeca de trapo sin cabeza, un juego de bolos incompleto. Pachi continuó revolviendo el arca y sacando a la luz tesoros de cuando su abuelo tenía su misma edad. De vez en cuando tenía que hacer una pausa y acercarse al ventanuco de la buhardilla para respirar aire fresco libre de polvo. La abuela miraba algo en el horizonte sentada bajo el emparrado. Anita estaba haciendo las horrorosas multiplicaciones que eran parte de la tarea de vacaciones y su madre se encontraría seguramente en la cocina preparando una suculenta ensalada, y alguna sorpresa que permanecería en secreto hasta el momento de los postres. Pachi volvió junto a los trastos viejos y siguió investigando en los baúles procurando no hacer demasiado ruido. La abuela le había advertido seriamente que no quería que al final del verano toda la casa estuviera patas arriba. Era una abuela muy especial, cariñosa, pero enérgica, amable con sus nietos, pero inflexible a la hora de tomar una decisión, una abuela de carácter singular, pensaba el niño que tenía una idea muy clara de lo que debían ser las abuelas.
Al llegar al fondo del arcón y levantar con cuidado una tapadera, Pachi descubrió que, oculto entre los pliegues de un pañuelo de seda, había un tubo muy largo de color oscuro. Por uno de sus extremos tenía un cristal esmerilado y el otro estaba tapado con vidrio transparente. Sin sacarlo del baúl acercó su ojo al cilindro y trató de mirar en su interior, pero la oscuridad era tal que no podía apreciarse si había o no algo dentro del tubo. Lo agitó levemente y escuchó el entrechocar de piedrecillas o cristales. Levantándose, se aproximó al ventanuco y elevó el cilindro hasta la altura de sus ojos con curiosidad. En aquel preciso momento se oyó la voz de la abuela que había vuelto la cabeza hacia la buhardilla intuyendo la presencia de su nieto. «Pachi», llamó. «¿Estás ahí?». El niño se sintió sorprendido y reflexionó unos instantes antes de responder. Si no contestaba mentiría flagrantemente al ocultar su presencia en aquel lugar, y si respondía afirmativamente se exponía a una reprimenda por haber entrado sin permiso en el desván. Urgido por una nueva llamada de la abuela se resolvió a contestar de tal forma que en su respuesta no estuviera incluido un sí acusador. «Ya abajo», gritó. Y después de depositar de nuevo en el baúl todos los objetos que había ido examinando, descendió por las escaleras como un torbellino apareciendo en el porche a los pocos segundos con aire de gran naturalidad. «Estabas arriba, ¿verdad?», preguntó la abuela mientras Anita suspendía momentáneamente las engorrosas operaciones aritméticas para solazarse con la previsible reprimenda. «Ya bajaba», repuso el niño que no estaba dispuesto a una confesión directa. Anita mordía el lápiz sonriente a la espera del momento propicio para intervenir. «¿Qué es lo que te ha dicho tu abuela muchas veces?», preguntó la anciana. El niño hizo un gesto de impaciencia torciendo la comisura de los labios. «Que no revolvamos en los baúles del desván», canturreó Anita satisfecha de encontrarse al margen del asunto. «Tú calla, mocosa», exclamó la abuela. «Esto no va contigo». La niña, sintiéndose muy ofendida en su amor propio, regresó precipitadamente a las operaciones matemáticas y hundió la nariz entre las hojas del cuaderno. «¿Qué te dije?», volvió a preguntar la abuela pertinaz. «Eso», repuso el niño un tanto rebelde. «Que no rebusques en los baúles que hay allí arriba», declaró la abuela comprendiendo que Pachi estaba dispuesto a no decir palabra. «Es eso, ¿verdad?». «Será», respondió Pachi testarudo. «Hazte caso de tu abuela», pidió la anciana con un tonillo didáctico que el nieto odiaba especialmente. «Obedéceme, hijo», continuó modificando bruscamente la inflexión de su voz y adoptando un tono de súplica. «Te lo pido por favor». Acto seguido la abuela caminó con paso cansino hasta las escaleras del porche en donde se detuvo para decir una vez más: «Hazme caso, hijo mío». Cuando los dos hermanos se quedaron solos, Anita dejó a un lado su tarea y se aproximó a Pachi. «¿Has encontrado algo?», le preguntó fingiendo indiferencia. «¿A ti qué te importa, Acusica?», repuso el niño malhumorado. «Que no revolvamos en los baúles del desván», remedó con voz meliflua. «Soplona. Seguro que tú se lo has dicho». «Yo», exclamó Anita poniendo los ojos en blanco. «Yo», mintió de nuevo. «Toma», dijo su hermano, y propinándole un sonoro bofetón echó a correr y se perdió de vista tras los árboles de la huerta. «¿Se puede saber qué ha pasado aquí?», preguntó el padre sentándose a la mesa y mirando fijamente a Pachi. «Nada», repuso el niño a sabiendas de que el asunto de la bofetada era ya de conocimiento general. Pachi miró a su madre, que entraba con una fuente, en demanda muda de auxilio, pero ésta evitó su súplica y comenzó a servir la comida. «Pachi me pegó una», comenzó a decir Anita lastimeramente, pero de súbito, la voz de la abuela se impuso a todas las demás y afirmó con calma aunque resueltamente: «Nada, no ha pasado nada». Y miró a su hijo fijamente durante unos segundos. A partir de entonces la conversación derivó hacia otros derroteros, y al llegar el momento de los postres y hacer su aparición la madre con una apetitosa tarta en sus manos, todo el mundo se había olvidado ya del incidente. En los ojos de la abuela, no obstante, se había instalado un sutil velo de niebla que empañaba el brillo, todavía inextinguido, de su profunda mirada, un oscuro celaje que desmentía la sonrisa que de continuo afloraba sus labios. Unos golpes despertaron a Pachi que dormía cada tarde la siesta por estricta obligación de su madre. Se incorporó en el lecho y trató de averiguar de dónde procedían aquellos martillazos. El niño pensó que debería tratarse de una tarea urgente y que no admitía espera, porque de lo contrario nadie se hubiera atrevido a turbar las horas sagradas del reposo que seguía a la comida.
Acuciado por la curiosidad, abrió la puerta del dormitorio para escuchar mejor, pero los golpes cesaron y alguien bajó por la escalera procurando no hacer ruido, como si el estruendo precedente no hubiera bastado para despertar a todos los durmientes. Volvió a cerrar la puerta dejando una estrecha rendija y pudo ver que quien bajaba las escaleras provisto de un martillo era su padre. Cuando cruzó frente a su puerta la cerró casi del todo para que no advirtiera su presencia, y una vez que calculó que su padre se encontraba ya en el segundo tramo de escaleras, salió al descansillo y se asomó por el hueco. En la planta baja esperaba la abuela, que mantuvo con el padre una breve conversación de la que el niño solo pudo captar una extraña palabra que no conocía, caleidoscopio. Madre e hijo se retiraron, y Pachi regresó a su dormitorio. En aquel momento se abrió la puerta del cuarto de Anita que también había estado escuchando y la niña, descalza y con paso sigiloso, comenzó a subir las escaleras que conducían al piso alto. Pachi decidió mantenerse a la expectativa toda la tarde si era preciso y arrimó una silla a la rendija de su puerta para esperar confortablemente el regreso de su hermana. Pero todos aquellos preparativos fueron innecesarios, porque al cabo de breves instantes Anita descendió y al pasar junto al cuarto de su hermano, que se creía a salvo de miradas indiscretas, dio un empujón a la puerta que a su vez golpeó la frente de Pachi, al tiempo que decía cuchicheando: «Han puesto un candado, orejón». Y echando a correr se refugió en su dormitorio. Aquella noche la odiaba con todas las fuerzas de su ser. Era soplona y acusica, antipática, hipócrita, mentirosa y sabía fingir que estaba muy interesada en los consejos de la abuela sonriendo muy formalita, mientras sus pensamientos volaban hacia la despensa y se cernían sobre la tarta como moscones golosos. Era la primera en terminar las tareas de vacaciones y apenas había acabado, corría hacia su padre suplicándole una nueva tanda de horrendas multiplicaciones por 6 cifras como quien pide una suculenta golosina. Sabía ayudar a su mamá a limpiar los cubiertos y era capaz de sacrificar una hora de juegos para ordenar el armario de la cocina en compañía de la madre, que sonreía satisfecha ante la admirable disposición y la generosidad de su retoño. Jamás era la primera en pedir una segunda ración de helado aunque la gula pareciera escrita en sus ojos, y cuando se la ofrecían se hacía de rogar 2 veces y terminaba aceptando con un «si te empeñas, odioso». Sabía engañar perfectamente a las personas mayores que se hacían lenguas de su buena educación. Era capaz de abalanzarse hacia un ciego para ayudarle a cruzar la calle y sonreír a la vuelta junto a su mamá mostrando una humildad infrecuente en una niña de su edad. En las fiestas infantiles siempre permanecía junto a los más pequeños fingiendo que cuidaba de ellos, y no le importaba no participar en los juegos si la dejaban colaborar en la tarea de poner la mesa o de servir las bebidas. Había que verla escanciando deliciosa limonada fría en el vaso de la abuela, espantando las moscas de las proximidades de los bebés, escuchando arrobada la insoportable música que tía Sofía arrancaba del piano a fuerza de aporrearlos sin misericordia. Era capaz de engañar a las personas mayores, pero los niños y los perros, que conocen muy bien los sentimientos de los seres humanos, la odiaban y sabían que jamás seguía los consejos de la abuela, que odiaba las tediosas multiplicaciones que fingía realizar de 1000 amores, que ayudaba a su madre solo con la secreta esperanza de obtener una ración extra de golosinas, que de buena gana hubiera cegado a una persona sana, si no hubiera invidentes a mano, para obligarla después a cruzar una calle y abandonarla desorientada en la otra acera, que su deseo secreto era sofocar con una almohada a los bebés cuyas moscas oxeaba, que su sueño dorado sería mezclar matarratas en la limonada de la abuela, y que lo que más que nada deseaba era aplastar con un martillo los larguiruchos dedos de la tía Sofía hasta reducirlos a una pulpa sanguinolenta. Por eso los niños de su edad la esquivaban, y los perros, especialmente cuando tenían cachorros, le enseñaban los dientes y gruñían amenazadoramente si se acercaba a ellos. El último escalón crujió lúgubremente y Pachi contuvo la respiración durante unos segundos. Después se aproximó a la puerta y comprobó que el candado era de regulares dimensiones. Asió la cadena con cuidado y la examinó en toda su longitud visible por si algún eslabón mostraba un punto frágil. Pero no había nada que hacer, así que extendió el paño a la luz de la luna que se colaba por un ventanuco, y como un ladrón experto, fue eligiendo los útiles que juzgaba más apropiados para el caso. Igual que el cirujano solicita diversos instrumentos para cada fase de la intervención, de igual modo Pachi escogió alambres y punzones, una navaja roma y un fragmento de cuerda. Actuó sabiamente con ellos, y tras media hora de delicada operación, se escuchó un chasquido y la argolla del candado cedió franqueándole la entrada a la buhardilla. A la vez que la argolla del candado, algo se rompió también en el corazón del niño.
Se sentía un poco asaltante de su propia casa y una voz interior le decía que obrando como lo había hecho se aproximaba considerablemente a los procedimientos que empleaba Anita, pero su curiosidad era tan grande, la súbita clausura del desván y la misteriosa conversación entre padre y abuela habían despertado de tal modo sus ansias de investigación, que lo que antes había sido un juego más o menos secreto se había transformado en un deseo imperioso de saber qué es lo que era y para qué servía aquel intrigante objeto al que habían denominado caleidoscopio. Pachi era un niño despierto para su edad, suficientemente inteligente para comprender las cosas, pero demasiado joven todavía para saber que ciertos consejos no deben ser echados en saco roto. Si el niño hubiera tenido 2 o 3 años más, no le habría pasado desapercibido el tono de alarma con que la abuela se dirigía a su padre en la parte baja de la escalera y, seguramente, no hubiera achacado a un mal humor pasajero la expresión de disgusto que aquel había mantenido durante toda la jornada. Pero nada de esto le pareció en absoluto significativo. Y aunque hubiera escuchado con toda claridad la conversación mantenida entre la anciana y su hijo, no habría atribuido ninguna importancia al hecho, mencionado sigilosamente por la abuela, de que el objeto tubular había permanecido años atrás toda una noche al raso, olvidado por alguien, en un banco del jardín. Una noche muy especial y que solo los iniciados en ciertos ritos que es mejor no mencionar pueden ubicar en un punto determinado del calendario. Tampoco era consciente todavía de que, independientemente de fechas señaladas, no es en absoluto aconsejable olvidar fuera de la casa objetos de cristal, sobre todo si la luna está en cuarto creciente o ha alcanzado ya su lánguida plenitud. Existe una misteriosa relación entre el vidrio y las estrellas, el cristal y la noche, y ha de ser creída a pies juntillas la historia del anciano que perdió la razón tras volver a usar las gafas que habían permanecido toda la noche bajo la claridad de las estrellas. Si es un hecho constatado y que no necesita demostración que las noches favorecen la condensación del vapor de agua que se deposita sobre las plantas, no es menos cierto que en determinadas ocasiones el rocío puede ser venenoso y la escarcha mortal. Las lentes de cristal, que tienen de por sí un atractivo para los rayos de luz y otros rayos que por precaución no deben nombrarse, no deben ser jamás olvidadas de noche a la intemperie, porque misteriosas fuerzas deambulan errabundas entre las estrellas y no necesitan más que un fragmento de vidrio para condensarse y esperar pacientemente agazapadas que unos ojos se encuentren lo suficientemente cerca para caer sobre ellos como un rocío durísimo y enloquecedor. Ignorante de todas estas cosas, Pachi abrió al fin el baúl de la abuela y fue directamente al fondo. Allí, arropado con el pañuelo de seda, se hallaba el curioso cilindro, aunque no estaba solo. Una mano piadosa, seguramente la de la abuela, había depositado, rodeándolo, un rosario de cuentas de cristal. El niño separó el rosario y lo dejó sobre el suelo del desván. Los pequeños poliedros de cristal de roca que formaban las cuentas destellaron lanzando alaridos de advertencia al ser heridos por la luz de la luna. Pero Pachi no supo comprender aquel caritativo mensaje ni se le ocurrió pensar que los inofensivos y bendecidos cuerpos geométricos le estuvieran haciendo guiños en claves cristalinas para disuadirle de lo que se disponía a realizar. Tomando el negro tubo por un telescopio, Pachi se acercó a la ventana, levantando la mano hasta la altura de su rostro. Aproximó un ojo al cristal transparente y dirigió el cilindro hacia la luna. Igual que en el preludio de una luz, se oyó un ruido como si algunas piedrecillas se hubieran desprendido y, a continuación, simétricos diamantes y rubíes partieron desde la periferia del campo visual y se precipitaron hacia el centro formando una bellísima figura. Pachi, asustado y maravillado a la vez, retiró el caleidoscopio de su ojo y vio enfrente la luna llena en todo su esplendor. Nunca un disperso manojo de segundos fue tan definitivo como aquel durante el cual el niño fijó su vista en el astro de la noche. Las cuentas de cristal redoblaron sus centelleantes advertencias. La luna le miró como lo hubiera hecho su hermana, un rostro del errante satélite mostraba compasión y tristeza. La otra faz de aquella pérfida Jano, la que permanecía eternamente vuelta hacia las estrellas, se burlaba de la ignorancia del muchacho, y hacía guiños a los astros, pendientes también de lo que iba a ocurrir. Definitivamente extraviado, Pachi volvió a mirar a través del caleidoscopio y entonces se desencadenó la cristalina tempestad. Lo vio todo al revés. No es que lo que debiera estar arriba estuviera abajo, ni lo de la izquierda a la derecha. Tampoco veía el en vez de las cosas, ni siquiera percibía la realidad como un negativo fotográfico, pero todo estaba al revés. Aunque tampoco hubiera podido explicarse así, si su hijo hubiera sido su padre y su madre su hija, no nos habríamos aproximado ni una décima de milímetro a su nueva forma de percibir las cosas. Mañana no era ayer, la música no era lo contrario de sí misma, la luna no era el sol, pero la vida era lo opuesto a la vida sin ser en absoluto la muerte.
La llave no tenía el mínimo parentesco con la cerradura, y pensar que una pudiera ser complementaria de la otra era caer en una profundísima alucinación. Pero la profundidad ni siquiera era lo contrario de la altura, y lo horrendo no. Era la antítesis de la belleza, sino algo absolutamente dispar, una línea divergente a ninguna otra lanzada en flecha siempre hacia adelante, una paralela a ninguna otra paralela, un triángulo sin triángulo, un polígono auténticamente desplegado en todo su insospechado y fulgurante esplendor, un polígono en la absoluta libertad de ser, aterrador en su monstruosidad ilimitada y vuelto hacia una expansión en continua expansión ya desde el principio concluida. Hubo un relámpago alucinante que duró una milésima de segundo, y desde el fondo del cilindro algo se lanzó a velocidad de vértigo hacia la pupila del muchacho. Miles de aristas afiladas hirieron la córnea de su ojo, algo infinitamente plegado penetró como una flecha por sus centros nerviosos y comenzó a tomar su verdadera forma de poliedro expandiéndose con la velocidad de la luz. Sucesivas oleadas luminosas resbalaron a lo largo del tubo e incidieron veloces en el cristalino destrozándose en 1000 superficies transparentes que se multiplicaban sin cesar. La locura poliédrica, el terror más geométrico e inevitable hizo presa en el cerebro del niño. Un hiriente rocío condensado en moléculas infinitesimales, una fuerza maligna y transparente que había reposado desde aquella pretérita noche en el fondo del tubo estalló en una silenciosa pero luminosísima deflagración abatiéndose sobre la infeliz criatura que fue presa en breves instantes de monstruosas energías errabundas. El terror que experimentó el muchacho fue justamente eso, el sentir incrustado en sí mismo el germen de un alucinante polígono que le fascinaba y le espantaba a la vez. El primigenio óvulo de un polígono absurda e inverosímilmente irregular que anidó de repente en el rincón más secreto de su cerebro colándose a través de sus ojos y que comenzaba a expandirse sin compasión, hiriéndole con 1000 nuevas aristas por minuto y multiplicando el miedo que le causaba al reflejarlo en misericordia en la irisada superficie de sus caras. De aquella forma se demostró que las precauciones de la abuela tenían un fundamento cierto. Por las escaleras del desván descendía una figura en cuyo rostro se dibujaba la locura del miedo y el miedo a la locura. Lentamente, pero con firme decisión, Pachi llegó hasta el descansillo y en lugar de entrar en su dormitorio se dirigió sigilosamente hacia el de su hermana Anita. Abriendo la puerta del cuarto avanzó entre sombras y se detuvo a los pies de la cama de la niña. Una respiración acompasada era indicio del tranquilo sueño de Anita. Pachi, rodeando el lecho, se aproximó a la cabecera y palpando con sus manos asió uno de los dos almohadones sobre los que reposaba la cabeza de su hermana. Sus ojos eran fuente de lágrimas de diminutas formas hexagonales, pero no eran fuente de luz. Ciego definitivamente para el universo de los demás mortales, Pachi continuó tanteando hasta que sus dedos tropezaron con la cabellera de Anita y entonces, con un movimiento de violencia inusitada, tomó el almohadón y lo aplicó rabiosamente contra el rostro de la niña que se despertó de pronto sin poder respirar. Los brazos de la muchacha se agitaron espasmódicamente, y sus piernas se retorcieron con desesperación arrojando al suelo las mantas. En aquel momento una figura que previsoramente había estado durmiendo en un sillón próximo al lecho de la niña se incorporó, y de una veloz carrera se aproximó por detrás a Pachi. La abuela forcejeó vehementemente con su nieto, pero la violencia del niño ciego era tal y su furia tan sobrehumana que, de no resolverse en unos segundos aquel singular combate, la vida de la muchacha corría serio peligro. Entonces la abuela, experimentando un profundísimo dolor en su corazón, abandonó la lucha y aproximándose a la chimenea tomó en sus manos un pesado atizador de hierro. Lo levantó sobre su cuerpo haciéndolo con las dos manos y descargó un golpe formidable sobre la cabeza de su nieto que se derrumbó exánime. Sin perder ni un segundo, la anciana tomó en brazos el cuerpo del niño y realizando un esfuerzo impropio de sus años comenzó a subir las escaleras que conducían a la buhardilla. Una vez en el desván se aproximó al baúl, recogió el oscuro cilindro, manteniendo a su nieto en brazos, abrió una ventana y se precipitó en el vacío con su carga. Los dos cuerpos se estrellaron contra el suelo con un golpe sordo, y del caleidoscopio hecho añicos surgió algo, como una exhalación, que se lanzó hacia las estrellas con una velocidad semejante a la de la luz. Ramsés VII. Biblioteca Universal de Buenos Aires.